Nosotros estamos violentando la memoria. Está medio entretenida la cosa por acá. Sí, hay muchos temas para hablar y el estar tratando este tema nos lleva a muchas cosas. Acabamos de decir algo que quizá de repente en el transcurso del programa se vuelve a reiterar. Yo en el caso del punto 2, que es la política de cárceles, todo este tema de la automatización, uno ha pensado, miles de temas uno vive pensando sobre ellos, y la automatización reduce enormemente el personal policial. Y después está todo un tema que hoy los adelantos también permite, que es decir, vehículos, ambulancias, lo que sea, a la orden para resolver determinadas cosas. Y por supuesto, la automatización y la existencia de celdas para seleccionar quién está preso en cada lugar, inclusive hay que separar a los primerizos de toda la gente que ya tiene más antecedentes, y todo esto no es que uno sea inteligente, esto habla en la clara que no hay intención alguna de corregir nada. Entonces, esto es lo que nosotros estamos denunciando hoy, que más allá que nosotros tenemos un título ahí que se llama Unidad Popular, nosotros que se llama Encuentro con la Verdad, nosotros pertenecemos a la Unidad Popular y dentro de ella al Partido Humanista. Entonces, un tercer punto, porque pienso que ya podemos pasar a él, solo que usted, porque las cárceles usted apuntó algo más que yo no tenía tan subrayado, que realmente es una institución, el Ministerio del Interior, donde predomina un enorme porcentaje de corrupción, porque por otro lado ellos son conscientes que los políticos que hasta ahora han gobernado no tienen intención alguna de cambiar nada, porque entre otras cosas, todo este tema delincuencial, no solo el narcotráfico y por supuesto las adicciones, pero el narcotráfico y todo lo delincuencial, le sirve fundamentalmente a quien lava dinero, que no son los únicos los bancos, pero son los que se llevan la mayor comisión, la mayor cantidad de plata. Y estos gobiernos que hemos tenido desde que por lo menos hace 70 años, están a favor de ese capital, especialmente los bancos, lo cual se demuestra en el tema de la AFA, en que haya un interés de usura legalizado, etcétera, etcétera. Entonces, el tercer punto es la creación de lugares para atender toda persona adicta en serio. Y ahí también vemos claramente como no hay ninguna intención de resolver nada. No, hay instituciones. No podemos ser tan radicales y decir que no las hay pero indudablemente quizás estas instituciones no están solventadas convenientemente, quizás el Estado no apoya convenientemente, son en su gran mayoría privadas, de personas que han sido adictas, han logrado superar este problema pero siempre, no olvidemos, voy a ser recurrente con esta apreciación, no olvidemos nunca como que esta mesa es un pan y lo quiero saborear y le doy gusto, le pongo mermelada o le pongo manteca, ¿correcto? O le pongo paté de hígado o paté de algún paté. Lamentablemente el mundo, nuestro país no está exento, lamentablemente el mundo, todos estos temas son como panes para saborear, la manteca, la mermelada, el pedazo de jamón que puedo poner para darle un poco de sabor a este pedazo de pan, sigue siendo el dinero como valor absoluto. Entonces, cuando aparece ese papelito, esa monedita, cuando aparece ese papelito en danza, ya estamos con 3 patas, no con las 4 patas para solucionar problemas. Entonces, por sentido común, cuando las comunidades indígenas no manejaban el dinero y vino el hombre blanco y les impuso el dinero, los primeros desmanes de la civilización, del capitalismo, bla, 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 empiezan los deterioros de nuestra comunidad humana, que hoy está en el water, literalmente estamos en el water. Discúlpenme esta expresión un poco grosera, un poco burda, pero claro,
Si a mí personalmente no me interesan estos problemas, como Agosto, que escribe, los oyentes que nos siguen, las personas que están sentadas en diferentes lugares trabajando y militando, pero también existen las personas que les importa 3 pepinos, por no decir otra grosería, 3 pepinos lo que está pasando en la vereda de enfrente. Me pongo en mis yates, en mis capacidades económicas, en mis statu quos, en mis estatus sociales, en mis puestos de poder, y busco solamente tener mi individualismo, porque estamos viviendo un mundo individualista, egoísta. Cuando dejemos de ser individualistas y egoístas, este papel que ha hecho Agosto hay que tirarlo a la basura. Mientras vamos a tener carpetas de problemas y tendremos miles de programas como estos que deberían escuchar cientos de personas. ¿Sabe lo que me amarga de Agosto? Cada vez que veo un homenaje a personas que han luchado por ideas políticas y han sido asesinadas, que en vez de ir 500 personas, van 40. Pero si sale una propuesta popular, banal, frívola, superficial, estúpida, se llenan estadios y se llenan salas de espectáculos. Significa que la culpa no la tiene ni la Calle, ni Vázquez, ni el Pepe Mujica, ni el político de turno. La culpa la tiene la especie humana, Agosto. Nosotros tenemos la culpa. Usted que está sentado mirándonos, y yo hago parte, porque no soy santo, también tendré mi culpa. Pero empecemos por sacarnos los trapitos al sol y no empezar por no es mi problema que haya gente durmiendo en la calle. No es mi problema que Palestina esté siendo borrada de la faz de la tierra y los niños sean muertos como matamos con el matamoscas las moscas. No es mi problema. No es mi problema que haya narcotráfico que se pasea por este país como se pasea una persona con su familia por la Rambla Sur, la costanera del litoral, o la costanera de Rocha, de La Pedrera o de Cabo Polonio. No es mi problema. Ya ahí estamos con el grave problema. Aunque mañana sea presidente fulano o mengano, el de buen corazón, cuando es presidente, caput, no va a llegar nunca a dar las cosas, a solucionar las cosas. Lo van a eliminar físicamente o políticamente, civilmente. Es probable, es probable. Ahora, cuando usted, estamos en el tercer tema, le digo a la audiencia... Faltan 6 todavía. Faltan 6. Vamos hasta el 9. Bueno, que todo, como bien decía Almendra, está todo relacionado. Está todo ahora, relacionado. Acá yo tengo una pequeña ya discrepancia con usted, porque, por ejemplo, las madres del cerro, que escucharon a los hijos, porque la persona que está drogadita, y nosotros lo comentamos en las conversaciones que se dan en mi pueblo, acá en Rocha, de ver gente con 20 y pocos años, 30, 40, y destrozada. Ahora, todo ese tipo de gente llega un momento que es consciente que se está destrozando. En ese momento, ¿a quién recurre? A sus padres, más que nada. Totalmente. Más que nada a su madre. Sí, ¿qué pasó? Entonces acá no hay intención ninguna de atender el problema, ni siquiera de estas madres del cerro organizadas, que tenían la firma de sus hijos, que ante escribano y ante un médico, en un momento que estaban en sus cabales, es decir, no estaban drogados, firmaban que ellos querían que se los internara compulsivamente para poder salir del flagelo, de la plaga de la adicción. Tuvieron que esperar 7 años para hacer una ley. ¿Causa? Y hoy llamé tanto a Gabriela Jos, más bien dicho, le mandé un mensaje para que me contestara. Pero por lo que yo le dije en el mensaje, y que ella no me haya contestado, aunque sea, habla a las claras, que les hicieron esperar 7 años, les pusieron ahí una cláusula que les iban a atender algo, y no les han atendido nada. Bueno, es lo que yo le decía hoy. Ahora, usted, no coincido con usted cuando me defiende políticos que tenemos una deuda externa innecesaria y tiramos 2.000 millones de dólares todos los años y no hacemos una auditoría de ella, porque esos recursos
inclusive hay otra forma de tener recursos, porque este tema lo tenemos que atender. De eso es consciente nuestro pueblo. Yo no he dicho que no. No, yo sé que usted no, yo digo con respeto a la audiencia. Yo creo que nuestro pueblo es consciente, aunque lo que dice usted es una gran verdad, pero es una gran verdad lo que usted dijo también. No se sale a las calles. Mire, yo estuve tomándome la molestia, sé que usted está mucho más preparado que yo en este tema, pero me tomé la molestia de tratar de venir informado al programa. Resulta que un 46% de nuestra población, porque veo que hoy hay encuestas de todo tipo, y más o menos uno le tiene que prestar atención. El 46%, entre comillas. Sí, el 46%, pero uno hace cierta lógica, como usted decía recién, el 46% no sabe absolutamente nada de dónde puede haber un lugar que la gente se pueda ir a recuperar. Y también dice, por un porcentaje de un 40%, que no le interesa nada y que no quiere meterse en problemas. Involucrarse. Ahí va, no quiere meterse para el costado. Entonces, yo les hago caso a las encuestas cuando las encuestas tienen algo que ver con lo que yo mismo percibo, lo que en parte hemos estado conversando fuera de pantalla en alguna medida. Sí, señor. Ahora, este tema precisa que la gente lo tome en serio. Entonces, cuando tú ves que una organización, las Madres del Cerro, les hacen esperar 7 años para no ponerles nada concreto, como me decía un conocido, un amigo, una medida entre comillas, drogadito, que él tenía que reconocer que era un lugar que sacaban plata a la gente, como son los Veracas, pero era lo único que tenían para más o menos aislarlos en un lugar y tener una incontinencia por cierto tiempo. Y algunos duran un tiempo ahí y después, porque claro, el otro, ahí vamos al punto 9, después si la sociedad no ha cambiado, no tiene empleo de calidad para esa persona como para todo el mundo, y bueno, la solución no es definitiva. Pero yo creo que en esos 8 puntos, el día que aparezca un gobierno que tenga la voluntad política de cambiar las cosas, pero además unido otra cosa, yo creo que la sociedad actual, esta sociedad capitalista, ya tiene ribetes de mafiosa, y que es inviable cambiarla, Totalmente. sino gran organización ciudadana Mafia y popular. Y capitalismo, porque usted dice, son hermanas siameses. Ahí coincidimos totalmente. Siameses, hermanos gemelos. Una es funcional de la otra para todo lo que significa el deterioro humano. Hoy en la prensa están hablando, los oyentes que se informan lo saben, van a coincidir, como gran escándalo, a mí no me asombra, hasta diría me asombraría que no pasara, que está saltando a la luz en Estados Unidos que personalidades del sistema del jet set y del sistema político internacional, Bill Clinton entre ellos, y otras figuras estaban involucrados con el hombre que se suicidó, este poderoso capitalista magnate Epstein, que el FBI lo detuvo hace pocos años y se suicidó en la cárcel o lo suicidaron, vinculado a violencia sexual con jovencitas. No es un marginal que que tiene cantidad de falencias y problemas psicológicos, emocionales y falta de orientación y de valores que comete un atentado sexual. Son personas que tienen poder, capacidad económica y capacidad funcional, operativa, de estatus dentro de una sociedad, príncipes vinculados al gran jet set que todos aplaudimos y alabamos, involucrados en atentados sexuales, de pedofilia grave y de transgresión sexual contra jovencitas. Si eso existe, Agosto, si eso existe, yo tengo derecho a flagelar y a prender fuego a un reo de la cárcel de Rocha. Yo como sistema, no Almendra, yo como sistema penitenciario punitivo que busca la profilaxis del delito, tengo derecho a torturar a un recluso, a un privado de libertad en cualquier cárcel del penal del Libertador Concar, a azuzar con palo a la policía. Tengo derecho cuando los referentes como el señor Gustavo Penades hace lo que ha hecho. Y peor, porque Gustavo Penades puede ser un enfermo psiquiátricamente. Lo más grave no es Penades únicamente,
es Penades y el sistema de corrupción alrededor que encubre, empezando por nuestro señor presidente y terminando en otros, que terminó en la justicia involucrando a policías, a fulano, a secretarios de la Corte Electoral, a ese... Eso es grave. No el muchacho que viene acá en la esquina me va a meter un caño y me va a sacar 500 pesos, que también es grave. Pero más grave y más imputable es el señor Gustavo Penades. Dejémonos de hipocresías. O un sistema jubilatorio que hace que usted en este programa esté hablando de la reforma jubilatoria porque la SAFAP y porque hay que rejubilar. Eso es criminal. ¿O no es criminal eso? Sí, o el sueldo de... Bueno, todo. De 690.000 pesos. Bueno. De República FAP. Eso. Que pertenece teóricamente al ¿Eso Estado, qué aunque es? es privado en realidad. ¿Eso qué es? Claro. Corrupción. En última instancia, corrupción. Mafia. Es mafia a la uruguaya. Eso es. El sistema mafioso, sistema criminal está sentado como nosotros estamos sentados en este estudio de televisión. Está sentado en el poder. Y no digo el sistema político porque me van a insultar. Porque los que dicen que yo apuntalo al sistema político y me han dicho que no puedo generalizar, es porque están casados con esa basofia, que es que algunos hombres del sistema político están corrompidos. Yo no he dicho fulano, mengano. El sistema es muy diferente a decir fulano, tal partido. No, que cada uno tenga su criterio y su razón para decir, bueno, si el sistema político, Almendras dice esto, o otros dicen esto, o el doctor fulano dice esto, o el fulano dice esto, me tengo que sentar a pensar, no a criticar. Bueno, como última cosa, que capaz que usted le hace un comentario al tercer punto, yo tenía notado la necesidad de internar toda persona que está en situación de calle y ser tratado obligatoriamente. Es otra vergüenza. Está en la etapa del libro. Yo como diputado, como parlamentario del Parlamento, no soy ni diputado ni senador, pero yo como funcionario público, vergüenza me daría andar en la calle, si yo tengo poder, de ver personas en situación de calle como... Eso me avergüenza, porque atenta a la dignidad, no a mi dignidad, atenta a la dignidad humana de un pueblo, de una cultura moderna que se dice civilizada. ¿Civilizada? ¿Eso es civilizado? Fomentar, permitir, y ahora de banear, hacer debates a nivel parlamentario, si hay que llevarlos con la fuerza pública o no con la fuerza pública. Si los llevamos con la fuerza pública estamos violentando sus derechos individuales. Hay derechos que se tienen que contemplar. Bueno, señores, el tema de la situación de calle es un tema que a mí como presidente de la República, zurdo o derecho, me daría vergüenza irme a mis vacaciones, saber que en las calles de mi ciudad que yo gobierno y que yo puse y yo prometí al pueblo, a mis votantes y a los votantes que no me votaron, que pues me tienen que soportar como presidente, a mí me daría vergüenza. Perdóname, Agosto. Y sí, es una realidad. Antes de entrar al punto 4, porque me vivo olvidando, tenemos ahí unos celulares en pantalla. Uno es un 095-58 que termina, y bueno, desearíamos que si surge alguna pregunta o alguna inquietud, la hagan llegar a ese celular. Ese 095, el segundo celular que está en pantalla. Bueno, el cuarto punto, radares, escáner y la colaboración de los satélites en cuanto a vigilancia. Que esto lleva a otro tema, satélites propios que el país debería tener. No los tiene. Como Estado, porque esto es soberanía en telecomunicaciones. También. Porque realmente estamos siendo vigilados. También. Y no estamos utilizando técnicas que abaratarían muchas cosas, resolverían muchas cosas, y no la estamos aprovechando en provecho del país. Y en ese aspecto yo le digo a la gente, porque este programa va volcando determinadas ideas que nosotros queremos que la gente las atesore. Porque nosotros, más allá que podemos tener cierta desconformidad, nosotros tenemos confianza en todos los pueblos. Y tenemos también confianza en el pueblo uruguayo. A veces no lo vemos como lo quisiéramos ver, pero también tenemos que reconocer que es un pueblo que en alguna medida un alto porcentaje de su población no está mal, pero
no estar mal son muchas cosas. Se está mal, me parece, desde el punto de vista emocional, de sentimientos, como recién estaba expresándose tan bien de Almendras, cuando no solo el presidente, si a todos nosotros entra a no dolernos que haya gente que se vea obligada a estar durmiendo en la calle, a estar tirada y comiendo de los contenedores. Porque esta es una realidad que la vemos hasta de día hoy en Rocha, de día. En Montevideo es moneda corriente. Sí. No, es que cuando llega estas cosas al interior, uno que ha vivido un tiempo en Montevideo, pues ha estado acá. Entonces, tenemos la necesidad de radares para controlar todo el norte del país, que los avionetas andan como pericos por su casa, precisamos escáneres que no se rompan, y para evitar todo eso. Ahora, cuando ocurre todo esto, que le agregó un nuevo combo al punto 4, claro, no resuelven nada. ¿Y qué le plantean a la gente como solución? Allanamientos nocturnos. Hacen ir la cosa cada vez peor. Entra a peligrar hasta el hogar, que es una cuestión sagrada, con el cuento que eso no es hogar. Pero ¿a quién le pueden hacer creer? No, más bien dicho, le hacen creer a mucha gente que no se da cuenta que el microtráfico no es el gran problema, por un lado. Pero por otro lado, si realmente se quiere combatir el microtráfico, hay maneras de rodear una casa y cuando llega el día, si no es casa y es un lugar, y hacer el allanamiento. Aparte, la propia vigilancia del lugar. Si sale una persona y no justifica lo que lleva en sus manos al salir de determinada casa, ya estuvo también. Entonces, pero lamentablemente nosotros vemos, porque andamos haciendo calle con el tema de la firma, y en realidad siempre hacemos calle, vemos que prenden nuestro pueblo y esto lo lamentamos mucho. De ahí la importancia de que a veces nos manden algún mensaje, y de ahí la importancia de una cuestión que siempre decimos, que esto no lo vamos a resolver nosotros. Todos los temas y otros que no vamos a tratar hoy, los resuelve el pueblo cuando entra a organizarse y a participar. Y eso nosotros insistimos mucho en eso, porque acá hay una costumbre en Rocha, soy bastante conocido. Entonces cuando me ven conversando y hay una pequeña reunión, dice, ¿estás arreglando el mundo? No, digo, el mundo hasta que no nos juntemos todos, no lo vamos a poder arreglar. Estamos conversando, sí, de la política, que es una cosa importante. Y bueno, acá vemos que no hay escáneres, no andan, acá vemos que no hay radares, y el tema de los satélites, no sé si tiene algo para aportar, pero nosotros somos conscientes que el satélite podría descubrir todo lo que hay adentro de un contenedor. El Estado, como todos los estados del mundo, tienen la capacidad económica, la capacidad de recursos, técnica, cualitativa y cuantitativa para hacer lo que se plazca. Si no se descubrió dónde estaba Bin Laden, que no sé si fue Bin Laden el causante de las Torres Gemelas, el gobierno americano tenía y tiene todavía más aún hoy la capacidad tecnológica para descubrir dónde está una persona. Nos escuchan a través de este aparato, todos somos escuchados por estos aparatos. Entonces, significa escáner, satélites, son las herramientas que se necesitan para combatir los males que ocasiona el propio hombre investido de Estado y el propio hombre institucionalizado. Como lo mismo, para poner una mesa se necesita cubiertos, platos, tenedores y cucharitas y vasos para tener un mínimo y decente almuerzo, cena o merienda. Pero cuando la mesa está vacía y no hay, obviamente no vamos a tener una mesa ni una merienda. Eso es lo que pasa en el mundo. Es decir, sintetizando y cerrando mi concepto, porque se nos viene creo que el final del programa. No, todavía tenemos un poco más. Bueno, no, si vamos al punto 4. El punto 4, bueno, pero el punto 4 resume todo lo que tiene puntos siguientes. Lo que quiero plantear es que tenemos que tener y aplicar sentido común a todo lo que se está planteando en esta mesa, empezar a atar cabos,
empezar a armar el rompecabezas y entender por qué las cosas están pasando. Acá en este programa se dan los elementos. Después son ustedes, los oyentes y televidentes, los que tienen que discernir y asumir tal o cual circunstancia y hecho o evidencias que se ponen sobre la mesa. Lo que vamos a hacer es leer un mensaje que nos llegó, lo cual nos alegra mucho. Buenas noches a ambos. La verdad que el señor Almendras lo admiro como persona y periodista. Les quiero decir que el narcotráfico es un negocio para el país si nos ponemos a pensar. José de Castillo. Sí, es un negocio quizás para el país, creo entender lo que él quiere transmitir, y es un negocio para los poderosos, y estos son gobiernos, por lo menos hace 40, 50 años, que gobiernan a favor de los poderosos, tanto de adentro como del exterior. Podríamos ir al punto 5 medio rápidamente, que sería control efectivo del lavado de dinero. Otro tema importante, sí. Hace poco leía que el señor Gil, Gustavo Gil y Barney, no me recuerdo, que era antes él dijo categóricamente, hace pocas horas, dijo, de la Junta, hay grandes problemas en materia del control de lavado de activos. Me pregunto, ¿por qué hay grandes problemas de lavado de activos? Significa que hay grupos económicos, grupos políticos, grupos ideológicos que no hay voluntad, no les interesa que esos temas estén bien cubiertos. Es un tema de voluntad política, sigo insistiendo, de voluntad del sistema político, de voluntad. En los años 60, para conseguir el teléfono rápido, de una semana a otra, te decían, mis padres lo escuchaba, a los vecinos, ¿usted conoce algún político? No. Bueno, entonces va a tener el teléfono dentro de 3 años. ¿Usted conoce un político? Lo va a tener la semana que viene. Vaya, que el político le dé una tarjetita, y con esa tarjetita que le da el político tal, va ante él y el teléfono lo tiene. El sistema político es la llave para la impunidad, la llave para lo nefasto, la llave para lo no nefasto. El sistema político, el poder político, el sistema, no fulano, mengano, no estoy acusando a nadie, el sistema político, si no tiene una buena cobertura de ética, moral y honestidad, se transforma en un boomerang nefasto para los pueblos. Hacemos el segundo comercial, Homero, y volvemos ya con la tercera y última parte. Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar de equilibrio. Ese equilibrio que le preocupa tanto a técnicos y políticos que están saliendo a hablar, a meter miedo, porque si triunfa la iniciativa de plebiscito que estamos impulsando los trabajadores, vamos a provocar un serio desequilibrio fiscal. Entonces, ¿de qué equilibrio están hablando? Ese equilibrio, por ejemplo, que permite que el gerente general de República FAP, un tal Romín Silva, gane 690.000 pesos por mes. Sí, escuchaste bien. Eso equivale a 39 jubilaciones mínimas. Esa que gana un trabajador, una doméstica, un trabajador de comercio después de laburar 30 años. Claro, para estos tipos eso es el equilibrio. Ese es el equilibrio que ellos defienden. El equilibrio de que ellos se la lleven toda mientras vos no tenés para llegar a fin de mes. Obviamente, el salario de Romín lo pagás vos, entre otros, con la comisión que te cobran por administrar tus ahorros mes a mes la AFAP. Es decir, para que te paguen 2.000 pesos de jubilación, como a 2 de cada 3 uruguayos que están jubilados por la FAP, vos le tenés que pagar a Romín casi 700 palos. Por más que Romín, el Papa, Gandini y la Reina Isabel salgan a hablar, vos y yo sabemos que eso está mal y que eso no es equilibrio. Equilibrio es que los que estén más jodidos puedan estar un poco mejor. Entonces, vamos a pensar en nosotros, vamos a equilibrar un poquito la balanza. Firmá la papeleta, meté una.